Bueno, nuevamente, buenos días a todas y todos. Agradecemos su interés en participar de esta actividad y antes de comenzar me gustaría pedirles por favor que mantengan sus micrófonos silenciados durante el desarrollo del taller. A nombre de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, quiero darles la bienvenida. Quiero agradecer que estén participando de esta actividad preparada por la Subdirección de Investigación Aplicada para apoyar las postulaciones al concurso de investigación tecnológica IDEA 2024. Quiero contarles brevemente cómo vamos a comenzar el trabajo de hoy. Vamos a partir con una presentación respecto a la convocatoria, a sus aspectos más relevantes, que va a estar a cargo del Ejecutivo de Seguimiento Técnico de nuestra agencia, Jorge Riveros. Posterior a la presentación de Jorge, vamos a iniciar la ronda de preguntas. Quiero comentarles que las preguntas las vamos a realizar en el orden en que vayan siendo dejadas escritas en el chat de Zoom. En este momento en la plataforma está habilitada un canal de preguntas y respuestas y además el chat. Les quisiera pedir encarecidamente que dejen sus preguntas en el chat, no en el canal de preguntas y respuestas. Así nos podemos ordenar mucho mejor. Si ustedes nos dejan la pregunta una vez, es suficiente, no es necesario que la repitan. Nosotros vamos a levantar todas, vamos a formularlas al equipo de la Subdirección de Investigación Aplicada que hoy nos acompaña. Nuestra idea es responder la mayor cantidad de preguntas posibles, pero si eventualmente por tiempo no alcanzáramos a contestarlas todas, las vamos a considerar posteriormente en el documento de preguntas frecuentes que está disponible en la ficha del concurso en nuestro sitio web. Ahí ustedes pueden encontrar, ustedes buscan en concursos esta convocatoria en particular y van a encontrar bases concursales, documentos y también las preguntas frecuentes. El taller está siendo grabado, va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube y también posteriormente les vamos a hacer llegar un correo con acceso a esta grabación y también a la presentación que Jorge nos comparta hoy. Bueno, eso en términos generales y ahora le doy la palabra a Jorge y le doy la bienvenida también para que podamos comenzar con esta actividad. Ya, pues, gracias. Buenos días a todas y todos. Voy a comenzar compartiendo la presentación. Ustedes me avisan si la tienen disponible. Se ve en este minuto, me da la impresión, ¿cierto? Sí, pero no en modo presentación, Jorge. Ahora debería estar en modo presentación. Ahora sí. Ya, denme un segundito que vamos a partir. Bueno, eh, este taller básicamente consiste en la difusión más o menos simplificada de lo que es el concurso de investigación tecnológica 2024, ¿ya? Vamos a comenzar, un poco reiterar lo que ya les plantearon en términos, antes de comenzar, de mantener los micrófonos silenciados y reiterarles que las preguntas las hagan por el chat, no por preguntas y respuestas. Y que comentarles nuevamente que esto está siendo grabado. Bueno, la convocatoria de investigación tecnológica IT 2024 tuvo su apertura el 14 de noviembre de 2023, ¿ya? Y tiene su cierre programado para el 23 de enero de 2024 a las 17 horas de Chile continental. Vamos a partir con un asunto que es súper importante, que es el objetivo general del concurso, ¿ya? Específicamente el IT 2024. Y aquí yo lo voy a leer textual y después vamos a ir analizando el por qué este objetivo. Desarrollar y validar soluciones de base científica tecnológica que requieran etapas de escalamiento para alcanzar tecnologías en nivel de madurez avanzada para su aplicación en el mercado, ¿ya? Aquí está, ya no es una investigación básica, sino que es un proceso que está bastante más avanzado. Dentro de los objetivos específicos del concurso, tenemos el desarrollar actividades de validación técnica, específicamente de prototipos, según el estado de madurez tecnológica, avanzar en el diseño y desarrollo de estrategias de negocio, comercialización, según el estado de madurez de la tecnología,
Finalmente, generar tecnologías protegibles por mecanismos de propiedad intelectual en los casos que sea pertinente. ¿Ya? Vamos a ir chequeando a medida que avancemos los objetivos, eh, tanto general como específico de este concurso. En primer lugar, y para tenerlo claro desde un principio, no voy a ir en el orden específico que ustedes pueden ver en las bases, pero para tener súper claro que el nivel de desarrollo tecnológico del proyecto postulado a la línea de investigación tecnológica 2024 debe ser igual o superior a TRL 4. Y aquí puse solamente el título de lo que significa un TRL 4, que es una tecnología validada en laboratorio. Es decir, si ustedes están en esa situación con una tecnología validada a nivel de laboratorio o una tecnología validada en un entorno relevante o en etapas superiores al TRL4, pueden postular a esta línea. Si están en un nivel inferior, no es la línea que les correspondería, y eso lo podemos analizar posteriormente, pero el nivel mínimo tiene que ser un TRL4 o superior. Hablamos específicamente de los resultados esperados de los proyectos que se adjudiquen en este concurso. Esperamos lo siguiente: que los resultados propuestos tengan un potencial de impacto importante, factibilidad de ejecución, eh, básicamente actividades, recursos y equipos de trabajo requeridos para alcanzarlo, ¿ya? Y todo y cada uno de los resultados esperados deben tener asociados indicadores y metas que permitan medir el nivel de avance en sus proyectos. También el logro respecto a la situación de inicio del proyecto, es decir, si ustedes parten con el nivel mínimo del TRL4, al menos esperaríamos que tengan un avance a un TRL5 o superior dependiendo del tipo de proyecto. ¿Ya? Vamos a ver que estamos orientados en distintas áreas y los avances pueden ser un poco distintos según el sector. Resultados esperados de los proyectos adjudicados. Aquí tenemos tres componentes principales. Primero, los resultados tecnológicos. Estamos en propuesta, recuerden, de niveles de prototipos ya validados a nivel de laboratorio, por lo tanto nosotros, del punto de vista de los resultados tecnológicos, esperamos que se llegue a un prototipo de tecnología en forma de producto, proceso, servicio o sistema organizacional, ya sea nuevo o mejorado con base de investigación aplicada y desarrollo experimental. ¿Ya? Aquí vamos a ir viendo que el desarrollo experimental es muy importante en esta fase. Si bien es cierto, nosotros vamos a evaluar las metodologías, nos va a importar bastante el desarrollo experimental de las propuestas que ustedes nos entreguen. Los prototipos deben lograr un avance de madurez tecnológica respecto a la situación al inicio del proyecto, que fue lo que les comenté en la lámina anterior. También esperamos resultados de colaboración, transferencia de conocimiento y negocio, acuerdos formales de colaboración entre las beneficiarias, los asociados, entidades colaboradoras y otras entidades que reflejen un avance en relación a las actividades de co-desarrollo tecnológico, transferencia y escalamiento en la situación al inicio del proyecto que permita facilitar las etapas de desarrollo futuro de la tecnología. Específicamente acá, dado que estamos con un nivel de tecnológico más avanzado, esperamos que se produzcan estos resultados de colaboración, no solamente con las entidades que están involucradas en el proyecto, sino que con otras, ¿ya? Pensando justamente en este escalamiento y dado el desarrollo tecnológico, esperamos que hayan acuerdos técnicos, acuerdos comerciales, obviamente de común acuerdo con las asociadas que están participando en el proyecto. Y respecto a otros resultados,
se relacionan fundamentalmente con la formación de capital humano que ocurre en estos proyectos, propiedad intelectual en algunos casos, y la producción y difusión científica en general. Tipos de proyectos. Los tipos de proyectos que ustedes pueden postular a esta convocatoria de Investigación Tecnológica 2024. Están los proyectos de investigación tecnológica precompetitivos. Básicamente, y aquí muy resumido, lo pueden ver más en detalle en las bases, aquellos que generan innovaciones de productos, procesos o servicios con impacto en los mercados. Y también, dentro de los tipos de proyectos, los proyectos de investigación tecnológica de interés público. ¿Y cuáles son estos? Aquellos que resuelven problemas propuestos por entidades públicas o de la sociedad civil. Y los resultados de estos proyectos serán de dominio y uso público en Chile. Y aquí una pequeña acotación: no significa que no sean apropiables o protegibles. Podemos tenerlo, apropiarnos de estos resultados, pero el dominio posterior es de uso público. Líneas de financiamiento. Bueno, aquí tenemos dos líneas de financiamiento. Tenemos los proyectos genéricos, que pueden abordar problemas, oportunidades o desafíos de todos los sectores del quehacer nacional. Aquí es muy importante que ustedes sepan que no hay ningún sector de la economía que no pueda postular a proyectos genéricos. Pueden ser proyectos, por ejemplo, la industria creativa, pueden ser proyectos en el área del ámbito financiero, proyectos de educación, etcétera. No solamente los clásicos proyectos que nosotros vemos, sino que esta línea está abierta a todos los sectores. Y adicionalmente, esta línea también tiene financiamiento para proyectos temáticos, que comprenden aquellos que se alinean con los objetivos y desafíos del Plan de Desarrollo Productivo Sostenible. Y aquí específicamente estamos hablando de descarbonización justa, resiliencia a la crisis climática y sus impactos socioambientales, sofisticación y diversificación productiva sostenible, generando empleos de calidad. El detalle específico que ustedes pueden ver para estos proyectos temáticos está en las bases de la línea que está disponible en la página de ANIT, específicamente en el concurso. ¿Cuáles son las entidades participantes? Aquí nosotros tenemos lo siguiente: la beneficiaria principal, que es obligatorio tener una entidad principal, y es la entidad elegible que postula el proyecto y lo lidera, ¿ya? Eventualmente podemos tener beneficiarias secundarias, no es obligatorio, pero podríamos tener entidades secundarias postulando junto a la principal. Estas entidades también tienen que ser elegibles, está escrito en las bases cómo se logra la elegibilidad de estas entidades, y complementan las capacidades, en este caso, de la beneficiaria principal. Y muy importante, cada una de las beneficiarias secundarias deberá disponer de al menos un 20% del subsidio solicitado a la ANIT. También, entidades asociadas o mandantes, obligatoria mínima 1, máxima 3, que son estas entidades asociadas, contribuyen a dar pertinencia y relevancia al problema, oportunidad o desafío que da origen al proyecto, ¿ya? Complementa las capacidades y colabora en la ejecución del proyecto, en la transferencia tecnológica y el escalamiento de los resultados alcanzados. En el caso específico de los proyectos de interés público, es obligatorio que al menos una de las entidades asuma el rol de mandante. Finalmente, respecto a las entidades colaboradoras, esto es opcional, ¿ya? Son entidades que ponen a disposición del proyecto capacidades y el know-how o conocimiento para facilitar la ejecución del proyecto. Aquí ya es importante, dentro de los resultados de colaboración, que ojalá puedan tener estas entidades al principio o bien ir incorporándolas en la ejecución del proyecto. Fundamentalmente pensando en su desarrollo y escalamiento
a futuro. Un punto importante, que aquí lo voy a mencionar, el equipo mínimo para la postulación y ejecución del proyecto deberá estar constituido por 3 personas, siendo una el director del proyecto, el director alterno y un investigador al menos. La propuesta deberá estar conformada por personal que cumpla con los roles y dedicación durante la ejecución del proyecto establecidas en las bases de la línea, ¿ya? El plazo máximo de ejecución de los proyectos será de hasta 24 meses. A veces nos preguntan si tenemos que, ¿es obligatorio los 24 meses? No, no necesariamente, es hasta 24 meses. Y el financiamiento máximo de la NIT será de hasta 226 millones de pesos. ¿Ya? Aporte de las entidades asociadas y o mandantes. Los proyectos deberán ser cofinanciados por entidades asociadas a lo menos en un 30% del monto solicitado como subsidio. Para todos los proyectos, y aquí esto es muy importante para que ustedes lo tengan muy claro, para todos los proyectos, la totalidad de este aporte podrá ser incremental y o no incremental, sean estos genéricos o temáticos, precompetitivos o de interés público. Es decir, en cada una de las modalidades aplica este tipo de cofinanciamiento y lo pueden revisar en detalle en las bases. Admisibilidad de los proyectos. Aquí voy a mencionarle, y esto es muy importante que lo vayan cumpliendo, bueno, que las entidades se encuentren en el listado de instituciones elegibles al momento de postular, considerar el monto máximo del subsidio, que es de 226 millones de pesos. Se los comento porque en ocasiones lo solicitado supera el monto del subsidio y quedan como no admisibles. Lo mismo en el caso de una entidad que se presenta más de una entidad beneficiaria, que al menos el 20% del subsidio se solicite para esa entidad secundaria, contar con un aporte de las entidades beneficiarias mínimo de un 15% del monto solicitado del subsidio a la NIT, pudiendo ser en este caso incremental y o no incremental, pueden ser combinaciones de los mismos. Incorporar al menos una y máximo 3 entidades asociadas, ¿ya? Y que en conjunto aporten como mínimo el 30% que les indiqué anteriormente. Crear un periodo de ejecución máximo de 24 meses, no superior al que le estoy planteando. Presentar una carta de compromiso a las entidades beneficiarias firmada por el representante legal, tal como se indica en las fases. Incorporar una carta de compromiso para cada entidad asociada. Ahí está el detalle de estar firmada, debidamente firmada por el representante legal. Presentar una declaración de duplicidad o no duplicidad según lo establecido en las bases de esta línea. Completitud de los antecedentes y formularios oficiales, así como el cumplimiento de los formatos establecidos para la convocatoria. Acá les recuerdo que todos los formatos de postulación están disponibles en la página de la NIT, y específicamente de este concurso ustedes las pueden descargar, y todos los formularios a utilizar se encuentran disponibles para que ustedes los descarguen. El proyecto debe ser presentado a través de la plataforma de postulación, utilizando estos formularios que les acabo de comentar y los formatos establecidos. Vamos a pasar a lo que es el contenido del proyecto. Básicamente, los elementos que aquí están enunciados en forma de título, pero para que ustedes los conozcan, porque hubo un cambio, una adecuación respecto al IT anterior, al IT 23, donde en definitiva vamos a tener 2 capítulos fundamentalmente, pensando y justificando esto en función de que son proyectos que ya están a nivel de TRL4 y están escalando a una fase superior, pensando en llegar a mercado, ¿cierto?
o implementarlo a nivel de los usuarios en el caso de los proyectos de interés público. Aquí tenemos dos capítulos. El primero es la descripción del problema, resultado tecnológico y usuario. Aquí básicamente, y está en detalle en las bases, se encuentra la descripción del problema, la oportunidad, el requerimiento, la necesidad, etcétera, que ustedes nos tienen que entregar, la solución propuesta y resultados tecnológicos previos que ustedes han obtenido, básicamente el nivel de TRL4 o superior que ya ustedes disponen, la descripción de los usuarios y mercado para estos desarrollos, es decir, quiénes son quienes van a usar esta tecnología, y las entidades asociadas y estrategia de desarrollo. Eso es lo que estamos pidiendo fundamentalmente en el capítulo 1, tiene dos capítulos, y en el capítulo 2, dentro del contenido del proyecto, básicamente el objetivo, el diseño experimental. Aquí básicamente le pusimos diseño experimental a pesar de que está incluida la metodología, porque básicamente en lo que es un desarrollo de un proyecto de investigación tecnológico es muy importante el diseño experimental en la fase de validación. Por lo tanto, consideren este aspecto de la importancia, porque de alguna manera la metodología ustedes ya la validaron en el proyecto previo. Entonces, el diseño experimental es muy importante y su validación toda vez que esto lo vamos a ejecutar y lo vamos a ir escalando a nivel de usuario, a nivel de las asociadas. La carta CAN, el plan de trabajo, por supuesto, el presupuesto y las capacidades. Entonces aquí le estamos pidiendo fundamentalmente objetivo general y objetivo específico del proyecto. El objetivo general tiene que ser muy claro, si bien es de carácter general, nunca es tan amplio, por lo tanto, esperamos que el resultado tecnológico que ustedes estén proponiendo esté muy alineado con este objetivo general, y respecto a los objetivos específicos, solamente recordarles que están vinculados a resultados parciales que contribuyen al objetivo general, ¿cierto? Y a los resultados planteados en el proyecto, y que son fundamentalmente desafíos que tiene el proyecto y que ustedes tienen que ir cumpliendo para lograr la correcta ejecución del proyecto, ¿ya? No se confundan y no pongan actividades en esa fase. Lo que es diseño experimental detallado, lo que les conversaba hace un rato, la carta GAN y presupuesto, y las capacidades profesionales, obviamente, que tiene que disponer el proyecto. Criterios de evaluación y ponderación. Bueno, tenemos dos capítulos, el capítulo 1 con un 50% de ponderación, que es la descripción del problema, resultados tecnológicos y usuarios que les comenté. Y aquí es muy importante que ustedes vean en detalle las bases para los criterios de evaluación que hice en relación con los dos capítulos anteriores. Pero aquí vamos a ver fundamentalmente en el capítulo 1 la calidad de la propuesta, la descripción del problema y la dimensión, la claridad de la presentación de la solución, el resultado tecnológico esperado en la ejecución del proyecto y la descripción de las ventajas competitivas respecto a lo que ya tenemos vigente en los mercados. Se va a evaluar acá específicamente la descripción del mercado objetivo, usuario, estrategia de transferencia, nuevamente tenemos la estrategia de transferencia, los negocios y masificación. Se considerará la relevancia de las entidades socias, su participación en la ejecución de actividades comprometidas. Aquí es muy importante que estas entidades asociadas sí participen en la ejecución del proyecto, que tengan una participación activa en las reuniones técnicas y de comité que ustedes tengan, y que el proyecto en definitiva tenga un uso real posteriormente en la empresa o en la entidad asociada. ¿Por qué? Porque hay muchas variables que ustedes tienen que considerar, desde, por ejemplo, la toma de muestras hasta la implementación de ciertas tecnologías que para el momento de escalarlo, estas entidades asociadas puedan tener efectivamente acceso a ellas. El compromiso en la transferencia o escalamiento de la tecnología hacia etapas futuras también. Eso es muy importante que lo vayan considerando en el desarrollo del proyecto.
Aquí tengo el capítulo 2, que básicamente son los objetivos, plan de trabajo y capacidades, o sea, la presentación del detalle de la ejecución de de la propuesta, el objetivo general y específico. Recuerden, los objetivos específicos no son actividades, están vinculadas fundamentalmente a desafíos tecnológicos y sé que se transforman posteriormente en objetivos específicos que contribuyen a resultados parciales. La justificación del subsidio solicitado también es importante, la descripción del equipo de investigación conformado en cuanto a sus capacidades para ejecutar la propuesta, la ponderación de elementos de paridad y equidad de género también es súper importante, incluyendo al personal también que está aportando la entidad asociada. Los ítems financiables, básicamente tenemos los mismos ítems del concurso anterior, son gastos en personal, no tiene tope, se reconoce el pago de remuneraciones de personal preexistente con cargo al subsidio, pago adicional de sueldo base con tope de 500.000 pesos mensual por persona, infraestructura inmobiliario, equipamiento, gastos de operación y gastos de administración indirecta. En lo que es, denme un segundito, en lo que es específicamente equipamiento, consideren y revisen si realmente el equipamiento que están solicitando es tan fundamental para el proyecto o puede ser esa actividad subcontratada externamente. De repente el equipamiento es importante revisarlo porque se lleva una parte importante del presupuesto. Solamente lo comento para que lo tengan en consideración. Sobre lo que es género, se mantiene la bonificación de 0,2 puntos para proyectos sugeridos para aprobar, liderados por una mujer como género registral, digamos, y se agrega la restricción que impide cambio de directora por un director de sexo masculino durante la ejecución del proyecto. Es decir, si el proyecto postuló con una directora de sexo registral femenino, en los cambios futuros eventuales tiene que mantener esa condición. Respecto a territorio, se mantiene la definición de presupuesto reservado de un 10% para cada macrozona, con ranking de adjudicación por cada macrozona, ¿ya? Eso se mantiene respecto al concurso anterior, tanto para proyectos como los recursos que se adjudiquen en cada macrozona se destinarán a la lista de adjudicación general, es decir, los que no se adjudiquen en una determinada zona se van al ranking de carácter general. Bueno, en términos generales, les quería presentar esto, que es un resumen bien comprimido de las bases. Ustedes más detalles los van a tener ahí. Lo pueden revisar en la página de ANIT, en anit.cl, o más específicamente pueden ingresar en anit.cl, específicamente en concurso, buscan este concurso que es de la Subdirección de Investigación Aplicada, y también tienen disponible ayuda ANIT a través de la misma página. Ustedes son postulantes, por lo tanto, envían su consulta a través de la mesa de ayuda como consulta general específica para este concurso. Esa era mi presentación, así que ahora vamos a pasar a la fase de responder las consultas que ustedes nos han enviado. Gracias, Jorge. Sí, tenemos varias preguntas. Yo le quiero pedir paciencia a las personas que me han hablado, me han preguntado si pueden hacer la consulta directa. Leda, si me puedes esperar al final, te podría dar la palabra. Pero tengo que obviamente darle prioridad a la gente que me ha dejado la pregunta a través del chat. Así que les agradezco ahí, por favor, que puedan entender un poco que esa es la dinámica con la que trabajamos estos talleres. Jorge, y equipo, antes de que pasemos con las preguntas, yo de todas ¿Ya? maneras, como en en todas las actividades, le quiero pedir a los asistentes que puedan apoyarnos justamente con la respuesta a una encuesta de satisfacción, que es un aspecto que nosotros evaluamos taller a taller y que nos interesa mucho que ustedes puedan apoyarnos con su respuesta. Voy a dejar yo el link acá en el chat
para que ustedes lo puedan contestar en la medida que este espacio de preguntas y respuestas vaya avanzando. Nos sirve muchísimo sus comentarios al respecto. Vamos entonces ahora con las preguntas. Y me gustaría partir pidiéndole apoyo a Paula para comenzar con las primeras preguntas. Paula Ruiz, ¿tú estás ahí? ¿Me estás escuchando? Sí, estoy Perfecto. acá. Paula, vamos con la pregunta de Andrés Ruiz. Dice, el beneficiario, una fundación, nos aclara, puede destinar fondos a una empresa asociada a la fundación que tenga el mismo representante legal. Dice por temas de logística, mencioné acá. Hola Andrés, bueno, en este caso no se puede considerar como proveedor a una empresa que esté asociada, en este caso que comparta el representante legal, porque existen conflictos de interés. Así que no es posible. Paula, y sigo contigo para la pregunta de Lisandra Herrera. Hola, Perdón. para aprovechar de Consuelo. dar un poquito más en la respuesta, que incluso si no estuvieran relacionadas y no tuvieran el mismo representante legal, no se pueden destinar fondos del subsidio a la empresa asociada, más allá de que sean, en este caso en particular, además relacionadas. Ya, buenísimo el punto, Consuelo. Gracias. Paula, vamos entonces ahora con una pregunta de Lisandra Herrera. Dice, supongamos que tenemos una serie de software para los que ya se han obtenido publicaciones y se ocupan en la práctica, y queremos generar una herramienta tipo suite, donde se engloben todos estos elementos individuales. ¿Cumpliríamos con el nivel? Hola Lisandra, bueno, acá considerando de que la base, ¿no es cierto?, de la tecnología postular debe ya tener logrado un TRL4, es decir, que esté validado a nivel de laboratorio. Al menos en este caso el software ya debe demostrar de que todos los componentes, ¿no es cierto?, que lo integran funcionan en este caso de manera conjunta. Y aquí igual como otro ejemplo es que el desarrollo en este caso de la arquitectura ya debería, ¿no es cierto?, estar ok, y además demostrar ciertas pruebas, por ejemplo, en temas de interoperabilidad, también en confiabilidad y también en problemas de escalabilidad. Así que debe cumplir, digamos, con estas características para poder postularlo al IT. Gracias, Paula. Para la siguiente pregunta de Karina Jara, le quiero pedir apoyo a Mario Sangüesa. Es la siguiente, Mario. Dice, en cuanto a los resultados de colaboración, transferencia, ¿a qué se refiere con no solo con las entidades que participan o son parte del proyecto? ¿Puede dar un ejemplo? Sí, gracias Jimena. Bueno, para dar respuesta a Karina, como decía Jorge, las entidades participantes del proyecto en este concurso corresponden a beneficiarias, asociadas, mandantes en el caso de los proyectos de interés público y colaboradoras. Estas están definidas al momento de postular y son ratificadas en el punto de generación de convenio cierto con ANIT y en la ejecución del proyecto. Pero también a lo largo de los meses de ejecución se pudieran generar acuerdos formales con otras entidades que no están definidas y participan formalmente de este proyecto. Ese podría ser un ejemplo. Gracias, Mario. Vamos ahora con las siguientes preguntas. Jorge, te quiero pedir apoyo. Vamos con la pregunta de Carles TV. Dice, ¿los comités de área que ven los proyectos son los mismos que en los FONDEF genéricos? A ver, respecto a esta consulta, en la Subdirección de Investigación Aplicada existen comités de áreas estables y se comparten entre los instrumentos dependiendo del área de cada proyecto. Entonces, tenemos la expertise para cada proyecto que está postulando tanto en lo genérico que es la consulta como en los temáticos. Gracias, Jorge. Y sigo contigo para la pregunta de María Belén Olivares. ¿Cuáles son las características del investigador, específicamente su certificación y grado académico? Claro, mira, en las bases no se exige el nivel de grado del investigador, no se especifica respecto a ese tema en particular. Lo importante es que tenga la expertise suficiente para realizar las actividades científicas, tecnológicas o de desarrollo experimental relacionadas con el proyecto. Y eso debería estar plasmado en el currículum del investigador, ¿ya? Así que depende del expertise básicamente de ese investigador para el proyecto que va a abordar.
Dime, ahí quisiera ahondar un poquito más porque en particular los instrumentos de nuestra subdirección y los FONDEF IDEA apuntan a relevar las capacidades del equipo de investigación más allá de los investigadores individualmente. Y eso es parte de nuestro proceso de evaluación, considera la conformación del equipo, no la evaluación del director, por ejemplo, del proyecto. Y eso apunta a que sean capaces de constituir equipos que en su conjunto puedan tener las distintas habilidades que requieren para poder ejecutar el proyecto. Y así se entiende, por ejemplo, que tenemos proyectos que, sobre todo en estas etapas, podrían necesitar de ciertos expertise en modelos de negocio, en transferencia, un perfil más de gerencial tal vez, y que no necesariamente sea un perfil técnico, pero que esa persona pueda ser acompañada de todos los técnicos que se requieren para cada una de las etapas. Es muy importante que primero mantengan actualizados sus currículum porque recuerden que se rescatan desde el portal del investigador. Por lo tanto, que puedan actualizar la información, pero que además puedan describir en el proyecto cuál es el rol que cada uno cumple en función de las actividades y responsabilidades asociadas, porque eso va a dar en el fondo la mirada de conjunto del equipo, de cómo se están repartiendo las tareas y del aporte de cada uno, ¿no? Perfecto, gracias Consuelo. Vamos ahora con la pregunta de Bruno Urbano. Paula, te quiero pedir apoyo acá. Dice, en relación al equipo, ¿los 3 integrantes deben pertenecer a la beneficiaria asociada? O sea, respecto a la afiliación, dice él. ¿Puede ser un profesional externo a la beneficiaria? Hola Bruno, bueno, en el caso de el equipo, ¿no es cierto?, mínimo, que en este caso son 3 integrantes, ahí recordar que existe la figura del director, el director alterno o directora alterna, y también del investigador. Para el caso, por ejemplo, del director, este, ¿no es cierto?, debe ser designado por la beneficiaria, pero puede ser tanto de la beneficiaria principal como de la secundaria. Es importante que en este caso entre ambas instituciones, ¿no es cierto?, tomen la decisión y estén de acuerdo en quién en este caso va a liderar el proyecto. Lo mismo con el director alterno, y los investigadores pueden ser, ¿no es cierto?, de las distintas entidades que conforman el proyecto. Y considerando también lo que comentaba Consuelo, para efectos de la evaluación de los proyectos no solo se va a considerar, digamos, el perfil individual de cada uno de los profesionales, sino que se va a revisar de manera conjunta en cómo, ¿no es cierto?, estos se complementan y terminan integrando un equipo multidisciplinario. Gracias, Paula. Mario, vuelvo contigo para la pregunta de Jocelyn Fuentes. Dice, ¿aporte incremental, no incremental equivale a pecuniario o no pecuniario? ¿Se puede aclarar ese punto, por favor? Gracias, Jimena. Sí, efectivamente. Y también en otras instituciones o concursos los podrían encontrar como pecuniario o valorizado. Bien, vamos ahora, Jorge, vamos con la pregunta de Sara González. Dice, si tengo el prototipo tecnológico listo, pero aún no se prueba de forma experimental, ¿califica en el nivel TLR4 o no califica? Mira, para que califiquen el nivel de TRL4, lo que se requiere en esta fase, digamos, que es validar a nivel de laboratorio, que los componentes que integran la tecnología de la cual estamos hablando hayan sido, por una parte, identificados y que dichos componentes individuales cuentan con capacidades como para actuar en forma integrada. Es decir, si no está eso, no podría estar en el nivel TRL4. Es importante que todos los componentes de la tecnología, que puede ser cualquiera, de la cual estamos hablando para ese prototipo, funcionen en forma integrada, al menos a nivel de laboratorio. ¿Ya? Gracias, Jorge. Mario, vamos con la siguiente pregunta. Dice, en relación al personal preexistente de una beneficiaria, ¿debe tener un mínimo de tiempo previo al inicio del proyecto? Gracias, Jimena. El punto de referencia es la fecha de inicio del proyecto y se considera preexistente si posee un vínculo contractual
con la beneficiaria previo a esa fecha de inicio. Si es contratado a posterior, entra en una categoría de contratado exclusivamente para el proyecto. Gracias. Jorge, vuelvo contigo para la pregunta de Jimena García. Dice, del 15% mínimo de aporte de las asociadas, ¿cuánto porcentaje debe ser incremental y cuánto puede ser valorizado en recursos existentes? A ver, los aportes de la sociedad en conjunto tienen que sumar un 30% equivalente del subsidio, y el aporte puede ser tanto incremental como no incremental. No está establecido en las bases que tenga que cumplir con un porcentaje determinado. Jorge, y siguiendo en esa misma línea, tenemos también la pregunta de María Cristina Morales. Dice, de acuerdo a lo que se explicó, ¿se entiende que para los proyectos Pero Ahí retomamos, ahí Ahí retomamos. sí, Ya. ya. gracias. Entonces, sobre los proyectos de interés público, consultan si el aporte de los socios 30% puede ser valorizado. Tal Así es. como se indicó en la presentación, el aporte de la sociedad, independiente si es de interés público o precompetitivo, puede ser incremental y o no incremental. Puede ser 100% incremental, puede ser 100% no incremental, o puede ser una combinación de las mismas. Así que Eso es una novedad en este concurso, para te cuesta que creer. nos conocen en el fondo y están tan acostumbrados a que el IT tiene un formato distinto. En el fondo se hizo pensando en consideración de la situación país que estamos viviendo, en que de hecho, en el concurso IDEA 23, que se acaba de formalizar en cuanto a la puesta en marcha de esos proyectos, tuvimos muchos proyectos que presentaron problemas con las asociadas, porque asociadas que en un momento se habían comprometido finalmente tuvieron que cerrar, varias quebraron y tuvieron que empezar a buscar alternativas de socias. A la luz de esos antecedentes pensamos cómo podemos facilitar la participación de entidades socias en este instrumento dada la situación país. Y por eso se incorporó esta flexibilidad también en este instrumento, equiparando en el fondo las condiciones de participación de las socias para las entidades privadas, precompetitivas, a las que ya teníamos para las entidades públicas. De manera que se incorpora esta flexibilidad de que en verdad podría ser la totalidad del aporte valorizado, ya sea un proyecto de interés público o precompetitivo. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Paula, tu apoyo para la pregunta de María Belén Olivares. Dice, ¿hay restricciones en relación a la entrega de proyecto previo? Que en nuestro caso dice cerrará a fines de enero de 2024. Hola María Belén. Bueno, en el caso que este proyecto, ¿no es cierto?, se postule al IT, que venga de un proyecto anterior, lo importante es que se pueda demostrar, ¿no es cierto?, que existe un avance científico-tecnológico para que no exista, ¿no es cierto?, una duplicidad en el proyecto a postular, y los resultados a los cuales llegaron, ¿no es cierto?, al menos deben demostrar tener un TRL 4. Ya, perfecto. Gracias, Paula. Consuelo, te quiero pedir apoyo con la siguiente pregunta, que es de Andrés Ruiz. Él nos había hecho una pregunta al inicio del taller, que era la siguiente. Dice, el beneficiario, una fundación, puede destinar fondos a una empresa asociada a la fundación con el mismo representante legal, y acá nos agrega información adicional. Dice, si la empresa no es asociada al proyecto, solo va a la fundación como organización beneficiaria. Dice, entre los gastos del fondo se destinarían dineros a logística a una empresa con el mismo representante legal. Dice, esta empresa no aparecería como empresa asociada. Ya, voy a apelar a que Andrés pueda a conectarse para hacer unas preguntas adicionales, porque no entiendo el concepto de que se destinarán dinero a logística a una empresa. Ya, Si Andrés está necesito conectado, no sé si entender nos mejor escucha. qué es lo que se quiere, en el fondo, subcontratar a esta empresa relacionada a la fundación. Esto es para transparentar. Estamos viviendo una situación súper compleja respecto de la entrega de fondos, ya sea a fundaciones y a
todas las empresas relacionadas a los que reciben fondos de instituciones públicas. Por lo tanto, todos los ojos están puestos desde la DIPRE, desde Contraloría, a cómo se hacen los controles justamente para evitar malversaciones de fondo o redirecciones de fondo. Entonces, ojalá Andrés pudiera darnos un poquito de Acá más Consu, antecedentes. acá en el chat, él nos puso logística Dígame, para por arqueología, dice, transporte marítimo específicamente. Ya, a ver, el tema es, siempre cuando hay un, porque aquí ya no es destinar dinero, esto es de frente a un subcontrato. Entonces la pregunta para mí es si yo puedo subcontratar a una empresa que está relacionada a la entidad beneficiaria. Y las reglas valen como para cualquier subcontrato, que es lo mismo, por ejemplo, cuando la institución beneficiaria quiere autosubcontratarse, ¿ya? Y aquí lo importante es tener claro cuáles son las actividades que se van a subcontratar y por qué es necesario subcontrato y no lo puede ejecutar el mismo proyecto. Eso vale para cualquier subcontrato que se ejecute. Y luego, ¿por qué voy a elegir a esa entidad en particular para ejecutar el subcontrato y no a cualquier otra que podría prestarme el mismo servicio o incluso más barato? Por lo tanto, ahí entran a jugar las cotizaciones, por supuesto, de ese subcontrato y la relación en el fondo que existe entre la beneficiaria y el SOS y el subcontratado. Entonces tenemos situaciones, por ejemplo, en las que hemos autorizado autosubcontratos en las instituciones porque la que ejecuta el subcontrato no es la misma unidad ejecutora del proyecto. Ejemplo, un proyecto en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica ejecuta trabajo con muestras de ratones y necesita análisis de microscopía. Y se subcontrata el servicio de microscopía electrónica de la misma Universidad Católica, pero que funciona en una unidad totalmente independiente y que por lo tanto se puede ejecutar con roles separados. ¿Por qué ejecutamos eso? El precio del subcontrato es bien similar a lo que podría ser la Universidad Austral o la Universidad de Chile, pero además tenemos la ventaja que como está en la misma universidad, en una instalación cercana, el manejo de las muestras y la conservación de las mismas para los análisis microscópicos resulta mucho más fácil y la logística de la operación es más simple. Entonces nos ahorramos la plata de la logística, que significaría, por ejemplo, trasladar las muestras a la Universidad Austral y se entonces accede a que se subcontrate la misma Universidad Católica para ejecutar esa tarea. Ese es el análisis que nosotros hacemos. Por supuesto, cuando nos llega un subcontrato, nosotros vamos a estar mirando a la empresa que está siendo subcontratada. Y por lo tanto, van a saltar estas relaciones de asociación de los mismos representantes legales, las relaciones que existen entre las distintas entidades. Y ahí entonces es importante que quede súper justificado el por qué tiene que ser esa empresa. Y de verdad no hay nadie más que pueda prestar ese servicio, porque lo que vamos a tender a hacer es favorecer que no se produzca esa relación. ¿Ah? Que no tengamos esas situaciones complejas de redireccionamiento de subsidios a terceros relacionados. Pero también existen casos excepcionales en los que, bueno, se evaluará y si se cumplen efectivamente las justificaciones y el respaldo, se podría aceptar. Pero partiría diciendo que no lo tomen como un hecho. Lo que ustedes debieran informar en el proyecto es que va a haber un subcontrato por estas tareas y no que se va a subcontratar a esa empresa para esa tarea. ¿Sí? Sí. Antes nos escribe que le queda claro, dice que efectivamente lo que no quiere es caer en algún conflicto. Claro. De todas maneras, ya Andrés, perfecto. Vamos a ir con la pregunta de Leda Guzmán. Leda nos había dejado una pregunta por escrito, pero había una pequeña confusión ahí. Leda, voy a leer de todas maneras tu pregunta, que era originalmente si un investigador es importante para el proyecto, pero es de otra universidad, y solo queremos que vaya una entidad, a mí no me queda muy claro si será asociado o beneficiario, es decir, ¿cómo se incorpora ese investigador? Ya, perfecto, que vaya una entidad beneficiaria. ¿Cómo se incorpora como investigador?
Paula, habíamos visto esa pregunta juntas hace un ratito atrás. No sé si tú puedes darle alguna orientación a Leda respecto a ese tema. Sí, bueno, en el No, caso de quiero que explicarlo un poco más. Quiero ya, explicar un poco más la pregunta. Lo que pasa es que a veces resulta engorroso que vayan dos entidades beneficiarias cuando solamente es una persona la que va a participar en el proyecto y que, no sé, va a hacer las pruebas X, supongamos que es médico. O entonces, por lo tanto, él va a ser como la parte del investigador clínico del proyecto. Y yo no quiero que vaya una solamente entidad beneficiaria porque está todo lo que se va a hacer. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿ahí iría como colaborador o yo lo puedo colocar como un investigador dentro está el alterno, ¿no es cierto?, el director y él como investigador también principal? sí, en el ¿Puedo caso de contestar que, yo? sí, mejor con su. Porque efectivamente a veces no vale la pena involucrar a toda una institución para la participación de un investigador. Ahí hay que tener en cuenta primero que esa persona tenga la autorización de su propia institución para participar de otros proyectos, porque a veces hay conflictos y hay contratos que son exclusivos y están forzados a hacer participar la institución y no queremos caer en el fondo en ese tipo de problemas. Teniendo eso, eh, hay que distinguir los roles de investigadores desde los colaboradores. El colaborador, como entidad colaboradora, no puede recibir subsidio. Por lo tanto, todas las actividades que él ejecutaría tendrían que ser autofinanciadas. A mí me parece que la figura que tú estás contando no calza con eso, No, porque tengo que que más pagar. bien él tiene que ser parte del equipo de investigador. Ahora, si dentro de la descripción tú lo pones como investigador o como asesor o encargado de los ensayos clínicos, eso ya pasa un poco medio desapercibido. Lo importante es que él aparezca con su expertise y a cargo de la tarea y cuál es el rol o Entonces, no cargo importa que que se le sea de otra entrega. universidad. No, eso no importa. Mientras tenga su autorización para estar y que después no tengamos problema con que se nos cayó porque no le Ah, autorizaron. o sea, Yo creo que... yo tengo que pedir, a él tiene que pedir una autorización a la universidad. Pero no tienen que presentarlo a nosotros. Son gestiones internas en el fondo que cualquier en el fondo empleado debiera tener la autorización de su Ya, institución contratante para hacer actividades fuera de su institución en el fondo. Para mí es más por esa vía. No, nosotros no necesitamos ver esa autorización. ya. Lo otro sí quería dejar el comentario, eso de la paridad de género, a mí ya siento que es súper injusta. Leda, disculpa que Que- te interrumpa, yo entiendo ese tema, pero era con el tema de la pregunta y me quedan todavía sí. 6 o 7 preguntas por responder. Pero deberían replanteárselo porque es como un proyecto se puede caer y hay que estar buscando la paridad. Entonces lo dejo como una inquietud. Perfecto, muchas gracias. Vamos con las siguientes preguntas. Vamos ahora, Jorge, Ya. perfecto, acá. Vamos con la pregunta de Luciana Pisolarto. Dice, ¿cuándo saldría la resolución? Me imagino que el fallo del concurso, los resultados del concurso. Claro, eso está dentro de la bitácora del concurso, ahí lo puedes verificar, pero el fallo estimado es para julio de 2024. Esa es la fecha que estamos saliendo con la adjudicación de los proyectos. Perfecto. Sigo contigo, Jorge, para la pregunta de Ya. María Cristina Morales. Dice, ¿cuál o cuáles son las evidencias aceptadas para acreditar el nivel de TLR4 previo alcanzado? Claro, mira, aquí aparentemente da la impresión de que hubieran preguntado esto, pero no, esta pregunta es distinta. La tecnología, mira, debe estar validada a nivel de laboratorio, tal como se planteó delante, pero aquí es muy importante que en algunos tipos de tecnología, en el ámbito, por ejemplo, la bioquímica, de la química, de la física, de materiales, estoy pensando en tecnologías que se trabajan básicamente a nivel de laboratorio, también en algunas áreas de la industria de alimentos se trabajan básicamente a nivel de laboratorio.
es fácil establecer que los componentes funcionan en forma integrada, pero eso va a depender de cada ámbito o de cada área. Porque, por ejemplo, en el ámbito de la educación, un proyecto en educación, no tenemos un laboratorio donde tenemos los alumnos en una sala de clases, sino que ahí hay que construir cuál sería el equivalente a ese laboratorio y cuáles son las pruebas que ustedes tienen como para demostrar que están a nivel de TLR4. Entonces va a depender del tipo de tecnología y el tipo de área en la que están postulando. Lo importante es que entreguen la evidencia de que esos componentes funcionan en forma integrada, ¿ya? Y no pensar solamente en un laboratorio como tal, sino que cuál es el tipo de proyecto que ustedes están desarrollando. Gracias, Jorge. Vamos ahora con la pregunta de Felipe Briceño. Consuelo, es la siguiente. Si se considera una colaboradora internacional y es esta la que provee el TRL4, ¿existe algún problema en que la beneficiaria lo utilice como avance del equipo al respecto? Qué buena pregunta, porque es muy importante en ese caso contar y adjuntar en el fondo respaldo de que esa entidad internacional está consciente y está de acuerdo con que se avance en el trabajo, en el desarrollo de esa tecnología en manos de este equipo. En el fondo entendiendo que está como cediendo la futura propiedad también. Hay todos unos temas muy delicados en el fondo sobre propiedad intelectual, futuras posibles licencias o productos que pudieran surgir del término del desarrollo. Entonces es importante que ya desde este nivel se cuente con esa autorización, no solamente que participe como colaboradora, sino que venga una pequeña carta que diga que efectivamente como entidad estamos conscientes de que este proyecto puede llegar a tener resultados que podrían ser interesantes a nivel de negocio y estamos enterados y autorizamos el avance en la línea de investigación. Gracias, Consuelo. Jorge, sigamos con la pregunta de Claudio Carrasco. Un modelo matemático ya validado que se quiere complementar y ajustar con variables locales y desarrollar entonces un nuevo modelo matemático. ¿Es considerado un proyecto en fase TRL4? Mira, en el caso específico de lo que está consultando, del modelo matemático, hay que chequear muy bien lo que se ha hecho hasta el momento. Si está en la fase concepto, si ya hicieron pruebas de concepto propiamente tal, ver si el modelo matemático en sí es lo que ustedes están proponiendo o forma parte de un proyecto X, ¿cierto? En general los modelos matemáticos van incluidos dentro de los proyectos y al menos no me ha tocado ver uno así en forma pura solo como modelo. Es importante, si ya fue validado a nivel de laboratorio, o sea, aquí el concepto laboratorio cambia un poquito, podría postular al concurso, ¿ya? Pero tienen que demostrar que eso fue así y que no es simplemente parte de un componente de otro proyecto. Hay que entregar la información y la data que ustedes tienen como para poder postular. Pero si tienen esos elementos y pueden validar, sí podrían postular. Gracias, Jorge. Consuelo, vamos con la pregunta de Gustavo Torres. Como universidad, se cuenta con el desarrollo de un software piloto, pero la propiedad intelectual de este pertenece en un 100% a una empresa asociada. ¿Es posible postular bajo este esquema al concurso? Es complejo porque se entiende que si la propiedad es completamente de la empresa social, lo que correspondería es más bien que esa empresa siga avanzando en el desarrollo manteniendo esa propiedad. Las bases del concurso establecen que la propiedad de los resultados es de la beneficiaria. Por lo tanto, inmediatamente entra en un conflicto porque la propiedad ya es de la entidad social. Lo que correspondería es más bien que esa entidad social postule a los instrumentos que financian
a las empresas para avanzar en los desarrollos y los contrate a ustedes o cuente con su participación como expertos técnicos para el desarrollo en ese proyecto donde es la empresa la que recibe el subsidio. La figura que me cuenta parece ser en el fondo una forma alternativa para la empresa de conseguir recursos para poder avanzar en su desarrollo, pero todo el beneficio sigue estando en manos de la empresa. Y ahí entramos en el conflicto porque lo que nosotros queremos es que los resultados sí generen ingresos para las beneficiarias a futuro y no pueden ser capturados todos los beneficios por las entidades socias. Entonces, o tendría que entrarse en una negociación de ceder los derechos al momento de postular, porque ni siquiera tendría que ser al momento de adjudicar, porque se va a considerar en el proceso de evaluación, a la beneficiaria parte de esos derechos para poder tener entonces una propiedad conjunta y poder avanzar en el desarrollo. Yo creo que son temas de negociación delicados y donde por supuesto las universidades tienen que decir. Perdón que intervenga hablando. ¿Qué porcentaje entonces sería esperable que la universidad tenga de esos derechos? No puedo contestar eso, porque Ya. ahí cada universidad tiene sus propias políticas y yo he visto amplias gamas de negociaciones sobre políticas y también he visto posturas poco flexibles de algunas instituciones. Entonces, en verdad es una negociación muy entre privados, digo yo, que en el fondo es universidades, empresas socias. Perfecto. Gracias, Consuelo. Vamos a ir ya con las últimas preguntas y ya cerrando el taller. Jorge, vamos con la pregunta de Jocelyn Fuentes. Si el director, director alterno e investigador están contratados por la beneficiaria, ¿pueden recibir honorarios con cargo a NIT? Mira, en función de la pregunta, se entiende que es personal preexistente, ¿ya? Y está muy clara y establecido en las bases. Si es personal preexistente, pueden recibir incentivos de hasta 500.000 pesos con un mínimo de 36 horas de dedicación, ¿ya? Y también está establecido en el caso que el profesional recibe una remuneración bruta mensual igual o inferior a 2.500.000, se puede financiar con ese monto siempre y cuando tenga la dedicación exclusiva al proyecto por 180 horas mensuales. Entonces, si la dedicación es menor entre 90 o 179 horas al mes, el monto financiero es proporcional. Es importante que lo revisen bien en las bases porque eso está claramente definido, así que no hay ningún problema en que puedan acceder en la medida que sean preexistentes. Jorge, sigo contigo para la pregunta de Ricardo Pérez Luco. Dice, respecto a la asignación de incentivo a los investigadores, aparece una restricción respecto a la remuneración, 2,5 millones. ¿Eso Sí. significa que si un investigador percibe una remuneración superior a 2,5 millones, no tendría derecho al incentivo? Claro, es que justamente esa regla es la que se establece y el tope es de 2,5 millones, hasta 500.000 pesos, siempre y cuando dedique como mínimo las 36 horas mensuales al proyecto. Perfecto. Bueno, Jorge, gracias entonces por esa última pregunta. Nos quedaron un par de preguntas pendientes, las vamos a contestar de manera posterior a través de nuestro documento de preguntas frecuentes. Y bueno, les queremos agradecer el tiempo, el haber participado de esta actividad. Tal como les comentábamos, va a quedar disponible la información en nuestra bitácora. Vamos a dejar desde ahí enlaces al canal de YouTube, también a la presentación que Jorge compartió hoy. También, por supuesto, recordarles nuestro canal Ayuda a NIT, donde ustedes pueden hacer todas sus consultas, también enviarnos de repente antecedentes mucho más específicos y poder abordar también consultas quizás más puntuales respecto a la formulación de sus proyectos y que quieran compartir y consultar directamente con nuestra subdirección de investigación aplicada. Ellos están sumamente disponibles para poder apoyarlos en este proceso. Vamos a realizar un próximo taller para ya ir respondiendo quizás las preguntas más finales cuando ustedes hayan, por supuesto, avanzado en el desarrollo de sus proyectos. Y les vamos a informar, por supuesto, oportunamente de la fecha y horario para que puedan acompañarnos también.
Y solamente obviamente recordarles la fecha de cierre de la convocatoria, que es el 23 de enero a las 17 horas de Chile continental. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.